Señor, te doy gracias en esta noche, Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que haces, Señor, y por lo que harás. Te doy gracias por mis hermanos que se encuentran aquí reunidos. Gracias porque tú has puesto en su corazón venir a buscarte en esta tarde. Tú has puesto en su espíritu esa necesidad y esa hambre de tu Espíritu Santo. Te pido que uses mi vida en esta noche, que seas tú el que hable a través de mis labios. Yo me pongo en tus manos, soy instrumento en tus manos, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y alguien puede decirme cuáles son los temas, el tema que hemos estado hablando durante todos los jueves. La oración. La oración. Ajá. ¿Y qué es la oración? Es platicar con Dios, es hacerle una petición a Dios, es tener comunicación con Él. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que ustedes hacen con sus hijos? Los que son papás, o los hijos que hacen con sus papás o con sus amigos. Platican, si tienen algún problema, se lo confían, se desahogan. Así es con Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos ha adoptado y Él quiere que nosotros hablemos con Él, que tengamos comunicación con Él y que le conozcamos. La oración definitivamente es una línea vital que nos va a conectar con Dios. Debemos de tener ese hábito, y si no lo tenemos, pues debemos de comenzar a practicarlo, orar cada día, orar todo el día, y que en todo tiempo podamos estar platicando con Él como si lo tuviésemos cara a cara. Sabemos que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros, pero a cada momento del día podemos consultarle: Señor, tomar este camino, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, no sé, me cruzo a alguien que está triste y decirle: Señor, bendice a esta persona, no sé por qué está triste. Todo el tiempo debemos de estar hablando con Él, porque Él está con nosotros, Él está en nosotros. ¿Y por qué debemos de orar? Vamos a aprender que es una ordenanza. Si podemos buscar Isaías 55:6. Amén. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. ¿Por qué debemos de buscarle? Porque necesitamos de Él, dependemos de Él 100%. Nosotros no podemos dar un paso adelante si no es Dios el que nos está dirigiendo. Claro, si nosotros queremos tomar un camino de bendición, debemos de obedecerle, debemos de consultarle, debemos platicar con Él. Pero si tomamos decisiones que no van conforme a su voluntad, que no van conforme a lo que Él tiene en su corazón para nosotros, y no nos sometemos a Él, pues definitivamente no tendremos éxito en lo que emprendamos. Salmos 34:4 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso nos dice Salmo 34:4. Debemos de buscarle. ¿Por qué? Porque cuando le buscamos, Él nos escucha. Cuando nosotros perdemos algo en la casa, y que es muy importante, no paramos hasta que lo encontramos, ¿no? A veces en la casa no sé dónde dejé mi monedero o la cartera y no tengo para el pasaje, ¿no? Y estamos busque y busque y busque y busque hasta que lo encontramos. Entonces dice aquí este salmo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Siempre, cada día, hay situaciones que nos hacen tener temor de algo, ¿no? No sé, por ejemplo, si vamos manejando y de repente algún auto se nos cierra y ¡ay, ya me dio miedo!, ¿no?
o voy manejando muy rápido, o al camión se subió una persona sospechosa. Todos los días estamos viviendo situaciones que hacen que pongamos a prueba nuestra fe. Pero dice ahí que él, el salmista ahí escribe que lo buscó, que Dios lo oyó y lo libró de todos sus temores. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En Deuteronomio 4:29, y lo podemos poner, nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. No nada más decir, ay, pues voy a orar porque ya es una costumbre y siempre lo hago, y Señor, gracias por este día, y ya, me voy. O voy a comer, Señor, bendice los alimentos, amén. No, dice que lo busquemos de todo corazón, aun sea una oración tan sencilla como Dios te amo, gracias por este día, debe ser de todo corazón, no solo debe ser de labios para afuera. Porque dice que si desde allí le buscaremos, desde donde estemos, y si le buscamos de todo nuestro corazón, entonces le hallaremos. ¿Por qué nos dicen estos versículos que hemos leído? El de Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En Proverbios 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos hallar al Señor? Dice que lo busquemos temprano, que Él ama a los que le amamos. Y en 2 de Crónicas 15:4 nos dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Es decir, que cuando estaba el pueblo de Israel en una tribulación, que pasó por muchas, ¿no? Si nos pusiésemos a enlistar cada una de ellas, podríamos hacer, no sé, varias listas. Dice que se convirtieron, y que lo buscaron, y entonces lo hallaron. Y Salmos 32:6 nos dice: por esto orará a ti todo santo en el templo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice que oraremos a Él en su santo templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No necesitamos estar aquí en un recinto para poder buscarle o para poder adorarle. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos su templo. Somos templo de su Espíritu Santo. Entonces dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Sabemos que en un futuro cercano, cuando el Señor venga en las nubes y su iglesia sea arrebatada y seamos llevados con Él en las nubes, entonces vendrá un tiempo de gran tribulación, y mucha gente querrá clamar al Señor, querrá buscarle, y entonces el Señor no va a escucharles, porque Él nos ha dado este tiempo de gracia para buscarle. Dice la palabra del Señor que será predicado este evangelio en todo el mundo y después vendrá el fin. He escuchado a algunos predicadores que dicen que nosotros mismos como iglesia estamos retardando ese gran acontecimiento de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos predicando, no estamos llevando hasta el último rincón de la tierra la palabra del Señor. Entonces dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a quien clame. Nosotros, al ser hechos hijos de Dios, somos santos. No quiere decir que seamos Dios. Al ser al ser hechos hijos de Dios, no quiere decir que ahora, pues yo como soy hijo de Dios, ahora soy Dios. No, solo Él es el único Dios.
nosotros entonces ahora como hijos adquirimos algunas de sus cualidades. Él es santo, nosotros también tenemos que buscar la santidad, porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él es amoroso, nosotros también tenemos que ser amorosos con los que nos aman y aún con los que no nos aman, porque entonces no estaríamos demostrando el verdadero amor de Dios en nosotros. Debemos ayudar, debemos bendecir a otros así como Él lo ha hecho con nosotros. Dice la palabra, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? La salvación, hemos recibido la vida eterna. No debemos de ser egoístas y dejarnos solo esa palabra a nosotros, sino debemos compartirla con los demás. Entonces, número 1, es una ordenanza, orar. Dice, buscarle mientras Él pueda ser hallado, mientras Él pueda escucharnos. Número 2, vamos a ver que Dios escucha nuestra oración. En Salmo 65:2 nos dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cuando clamamos al Señor por bendición, para que su palabra llegue a todas las personas, dice que cuando nosotros oramos, a Él vendrá toda carne y se postrará. Dice la palabra del Señor que toda lengua confesará que Él es el Señor. Nosotros ya lo confesamos desde ahora y lo confesaremos en el cielo. Dice, estaremos con Él adorándole y alabándole las 24 horas del día. En realidad ahí no habrá tiempo, ¿no? Porque Él será, dice que no necesitaremos luz, porque Él es la luz. Entonces debemos de orar para que Él traiga a la gente que ha de ser llamada y escogida a sus caminos. En Salmo 10:17 nos dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Qué quiere decir? Que Dios está atento a la oración de los humildes, no de los humillados, porque nosotros no somos humillados, nosotros somos hijos de Dios y se nos ha dado la autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios, la autoridad de proclamar su verdad, y debemos de ser humildes, humildes a su voz, humildes a su palabra. Y en Jeremías 29:12 al 13 nos dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es decir, con sinceridad. Debemos de buscarlo con sinceridad. Si estamos contentos, buscarle, Señor, gracias por lo que me has dado sin merecerlo. Gracias por la sanidad de mi familia, gracias por la salvación de las personas en mi trabajo, gracias porque tú peleas por mí. Un corazón humilde, un corazón que reconoce que necesitamos de Él y que nada de lo que hemos obtenido pudiésemos obtenerlo en nuestras propias fuerzas, o tal vez lo podemos obtener, pero nuestro gozo no es completado porque Él es el que nos llena. Amén. Entonces, hay muchas veces que nosotros oramos y pedimos a Dios y caemos siempre en ocasiones, no siempre, o tal vez algunas veces, en que hacemos peticiones al Señor y oramos y oramos y oramos, y a veces el Señor no nos contesta. Decimos, Señor, y ya te he pedido mucho por esta situación o por este problema y yo no veo la intervención de tu mano. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a pedir conforme a su voluntad. Y dice en Primera de Juan 5:14 al 15.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir conforme a su voluntad es la clave de las oraciones contestadas. A veces pedimos y pedimos y pedimos mucho, pero es conforme a lo que nosotros queremos. No estamos preguntándole al Señor, ¿es lo que tú quieres, Señor? O sea, esos son mis planes, pero ¿es lo que tú quieres para mí? ¿Son los planes que tú tienes para mí? Él nos escucha, Él escucha nuestra oración. Él escucha la oración de sus hijos, Él siempre nos va a escuchar, pero Él tiene pensamientos mejores que nosotros, tiene caminos mejores que los nuestros. Entonces, si lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor no es para darle gloria a Él, no es para honrarle, no es para bendecirle, entonces Dios va a decir, stop. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo estaba en la prepa, siempre quise estudiar medicina, siempre. Entonces íbamos en la prepa, ¿y qué vas a estudiar? Medicina. Yo recuerdo que fui y me preinscribí a la universidad y me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar y a estudiar. Llegó el día del examen, yo me lo presenté, llegaron los resultados y no lo aprobé. Presenté un segundo examen y tampoco lo aprobé aquí en la universidad. Presenté en otra universidad y tampoco quedé en medicina. En ese entonces yo ya formaba parte de un ministerio de alabanza y a veces pensamos, porque eso es lo que a mí me sucedió con 17 años de edad, que el estar sirviendo al Señor, pensamos que Él nos va a dar lo que queremos porque le estamos sirviendo. Es así como que, ay Señor, pues yo te estoy sirviendo, pues entonces contéstame o haz lo que yo quiero. Y pues no fue así. Estuve un año sin hacer nada, no estudié nada, caí en una tristeza tremenda porque era algo que yo quería, pero no era lo que Dios quería para mí. Y eso lo comprendí 12 años después, porque yo quería ser doctora en medicina, pero Dios quería que yo fuera doctora en otra área. Entonces lo comprendí 12 años después. O sea, esa oración que yo hice por mucho tiempo y que yo le pedí y que Él no me contestó, entendí 12 años después que no era lo que yo quería, sino lo que Él quería. Y ahora estoy viendo su bendición enormemente. Entonces, después de ese año que estuve sin hacer nada, pues dije, pues ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Y enfermería, yo decía, no, enfermería no. Entonces de repente empezó a llegarme información sobre la facultad de química. Y dije, ay, pues químico, farmacéutico, biólogo es una buena opción porque pues, tiene relación con cosas de medicina. Y empiezo a leer y dice que esa carrera tiene mucha demanda. Y ese fue el problema por el que yo no entré a la facultad de medicina, ¿no? Que había mucha demanda. Entonces dije, pues no voy a volver a quedar. Y apliqué a otra carrera. Y no es por decir que no estudiar no ayuda, pero en realidad yo no estudié bastante para ese examen como lo había hecho para medicina. Y quedé en esa carrera. Entonces volvemos a lo mismo. A veces pedimos y pedimos a Dios, pero no le pedimos conforme a su voluntad. Entonces debemos de ponernos a pensar, Señor, tú no me has contestado porque una no es el tiempo u otra no es tu voluntad. Hay muchos niños pequeños que yo no puedo poner bajo su responsabilidad un hogar, o no puedo poner bajo su responsabilidad conducir un auto. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero no están ni en la edad, ni tienen aún las capacidades necesarias para poderse hacer responsable de esas cosas.
Todo, dice la palabra del Señor, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, un niño pequeño en un futuro podrá hacerse responsable de un hogar, podrá hacerse responsable de alguna empresa, pero en ese momento no lo puede hacer, pero lo hará. Entonces, muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no pedimos conforme a su voluntad o porque aún no es el tiempo. ¿Y cómo vamos nosotros a conocer la voluntad del Señor? Pues si escudriñamos su palabra. Muchas veces yo a veces me impresiono mucho porque cuando son servicios normales, hay veces que los pastores o alguien dice, pues alguien está enfermo, alguien quiere que oremos por su necesidad y nadie pasa, ¿no? Pero de repente viene un predicador invitado, un profeta o un hermano que es usado en sanidades y pasa toda la iglesia. Entonces no estamos confiando en el Señor, estamos confiando en las personas. Y muchos de nosotros estamos dotados de dones, de ministerios, de capacidades. Para eso han sido hechos, para servirnos entre nosotros. Pero yo a veces cuando pasan o que observo esas situaciones, no específicamente aquí, en muchos otros lugares, sí, como que me pongo un poco triste porque digo, Señor, pues tú eres el que hace todas las cosas. Tú eres el que puede usar a un niño para sanar a alguien o para profetizarle. No, eres tú el que lo decide por qué medio hacerlo. Y a veces nosotros solo confiamos en la gente. Entonces, conocer la voluntad del Señor es leer su palabra. Si nosotros oramos de acuerdo con lo que Él quiere, de acuerdo con su voluntad y no según lo que nosotros deseamos o querramos que Él haga por nosotros, entonces es cuando nosotros vamos a tener éxito en nuestras oraciones. Debemos de buscar que por encima de nuestros deseos sean los deseos de Dios los que se cumplan. Podemos buscar Mateo 26:39, por favor. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad del Padre. Jesús es Dios que fue hecho hombre, dice la palabra que fue sujeto a tentaciones, pero Él jamás pecó. Entonces, cuando ya estaba llegándose el tiempo de que Él iba a morir por nuestros pecados y que Él estaba orando, cuando Él hace estas oraciones y que dice, no, si es posible que tú hagas pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Si Jesús mismo, siendo Dios, Hijo de Dios, se sometió, obedeció, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Nosotros que somos humanos, que todos los días estamos teniendo luchas, pruebas y tribulaciones y que en muchas de esas ocasiones no salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque nos gana nuestra voluntad, nos ganan nuestros deseos. Pero Jesús nos enseñó que debemos de procurar por encima de las cosas que nosotros querramos buscar su voluntad. Entonces, si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos va a responder. Y dice en Juan 16:24, dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no pedían hasta ese momento en el nombre de Jesús? Porque a Jesús lo tenían, los discípulos, estaba con ellos.
pero Jesús iba a morir, iba a resucitar y iba a ascender al cielo. Entonces ahora, ya que le había capacitado a los discípulos, ahora tenían que orar pidiendo en el nombre de Jesús. El gozo tiene que ver cuando dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, se refiere a una oración contestada. Cuando Dios nos contesta a alguna cosa o nos da aquello que le habíamos pedido, pues estamos contentos, ¿no? Y cuando no, pues se entristece un poco nuestro corazón, pero no debe ser una tristeza que se prolongue, ¿no? Debe ser un momento porque, bueno, Señor, pues yo lo quería así, pero tú tienes algo mejor para mí. Eso es lo que siempre debemos pensar. No debemos dejar que el enemigo venga con sus dudas a querernos robar la bendición futura que Dios tiene para nosotros. Porque a veces, pues ya ves, te esforzaste, estudiaste o buscaste mucho ese trabajo o aplicaste, tu currículum es muy bueno y ves, se lo dieron a otra persona. Entonces son cosas que el enemigo usa, pone en nuestra mente y a veces le creemos. Ese es el problema, porque él puede decir muchas cosas. Si recordamos un poco con la situación de Job, él fue y acusó y le dijo al Señor, ¿no? Que Job bendecía a Dios y lo amaba y era bueno porque él le había dado muchas cosas, pero que se las quitara a ver si iba a seguir amándole. Y Dios le dijo, pues sí, a ver, quítale todo. Le quitó hijos, le quitó ganado, le quitó todo. Y Job nunca pecó contra Dios. Y le dice a Satanás, ay, pues es que porque no está enfermo, porque él está sano. No has tocado su carne, por eso te sigue amando. Y Dios le dice, pues toca su salud. Y Job tampoco nunca pecó contra Dios. Y al final cuando Dios confronta a Job, ¿qué es lo que le dice? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O hay para Dios alguna cosa imposible? Es muy fácil decirlo, pero una cosa diferente es vivirlo. Seguramente Job en ese tiempo, pues decía, no, pues Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, pero no fue hasta que pasó por una prueba que vio en realidad el rescate, la intervención de la mano de Dios en su vida. Por eso él dijo así, ahora mis ojos de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora estoy viviendo lo que siempre aprendí o lo que me memoricé, ahora lo estoy entendiendo. Y en Mateo 7, del 7 al 8, nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y Jeremías 33:3, que yo creo que nos lo sabemos de memoria, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el Señor, siempre que nosotros oramos, Él nos escucha, pero si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos responde. En Juan 15:7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Qué es permanecer? Es estar en el camino con Él. Y no solamente estar con Él, sino que sus palabras permanezcan en nosotros, que sean hecho un rema en nosotros, una palabra viva, no una palabra que, pues sí, ya leí aquí, pues está bien. No, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Él dice, si creen en mí, entonces yo les voy a dar las cosas que necesitan. En Primera de Juan
3, 21 al 22, nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, involucra también una vida de santidad, una vida de obediencia. Vamos a ver que Dios escucha a un corazón intercesor. Vamos a buscar Éxodo 32, 11, 14, del 11 al 14. Éxodo 32, 11 al 14. Dice así: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia así como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. El siguiente. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés tenía un corazón intercesor, un corazón que clamaba. Interceder es pedir por alguien más. Entonces Moisés estaba pidiendo por el pueblo de Israel. Sabemos que desde que Dios los sacó de Egipto, empezaron: ay no, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto donde comíamos carne, porque aquí en el desierto nos vamos a morir. O nos hubiésemos quedado en Egipto porque ahí había agua, y aquí en el desierto. Siempre el pueblo de Israel dudando, y muchas veces también nosotros dudamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios se había enojado tanto con el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro, a que Él dijo: pues ya, o sea, siempre hacen lo mismo, nunca creen en mis palabras. Entonces Dios quería destruirlos, pero ¿qué pasó? Moisés intercedió por el pueblo de Israel. ¿Qué dice? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que para eso los sacaste, para hacerlos morir aquí en el desierto? Dice: por favor, Señor, arrepiéntete de lo que has hecho. ¿Y qué Dios dice? ¿Qué dice ahí? Que Él se arrepintió. Entonces nosotros, si Moisés, un hombre, oró y Dios se arrepintió de hacer el mal que había prometido a ese pueblo, imagínense que alguien se pusiese de acuerdo igual para que Dios perdonara no solo a nuestra ciudad, sino a nuestro estado, a nuestro país. Debemos de anhelar tener un corazón intercesor, pedir perdón por el pecado de nuestra nación. El pedir en el nombre de Jesús es que la oración que nosotros hagamos debe de servir para los propósitos de Jesús y de su reino, y no a motivos egoístas. Volvemos a lo mismo: pedir conforme a su voluntad. La oración debe basarse en lo que se va a obtener, en la gloria que Jesús va a tener, no en nuestra vanagloria. Y entonces debemos de buscar, a través de nuestras peticiones, dar solo la gloria a Dios. Si en nuestras oraciones está solo la gloria a nosotros, la gloria a un familiar, la gloria al trabajo,
pues debemos de entender que entonces no vamos a recibir una oración satisfactoria. Entonces todo lo que pidamos debe ser pedido conforme a su voluntad y para ayudar a otros. Escuchábamos cuando vino el apóstol Acuña, que nosotros todo lo que debemos de hacer y de pedir debe de ser, como ya lo vimos, 1, para darle la gloria al Señor, y 2, para ayudar a los demás. Si mi trabajo solo va a ser para enriquecerme a mí y no ayudar a otros, entonces en vano es mi trabajo, o en vano voy a trabajar. Si yo quiero emprender un nuevo negocio y solo quiero beneficiar a algunos y a otros no, entonces no estamos dándole la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra oración, la petición que nosotros hagamos, debe ser para glorificarlo a Él y para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros estamos pidiendo vamos a recibir una bendición. Pero si no vamos a compartir esa bendición, entonces nuestra bendición puede durar un corto tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos dándole la gloria al Señor. Por eso siempre nuestros pastores nos enseñan, debemos de aprender a diezmar, debemos aprender a ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros diezmamos, nuestro trabajo, nuestro salario está blindado. Muchas veces en los bancos nos dicen, no, pues te ofrecemos una tarjeta blindada, que si la pierdes, que si lo que compraste te lo roban, pues te lo devolvemos, ¿no? Porque está blindado. Entonces, así es, cuando nosotros obedecemos en este llamado de ofrendar, de diezmar, nuestro trabajo, nuestro negocio está blindado. Nada puede robarlo. Debemos de orar sin cesar. ¿Alguien se sabe esa cita? ¿En dónde se encuentra? Orar sin cesar. Es un versículo súper pequeñito. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. No se refiere a orar de una manera repetida y sin descanso. Eso lo hacen en otras creencias, ¿no? Que hacen rezos y que repiten y repiten y repiten y creen que por repetir tantas veces esa oración ya van a ser salvos o ya van a ser perdonados. No. Y de hecho en Mateo 6, del 7 al 8, Jesús nos decía, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Siguiente. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que la pidamos. Él sabe qué necesitamos, pero también debemos de pedírselo, debemos de preguntárselo. Tal vez, ¿cuál es tu necesidad en esta noche? ¿Necesitas un hogar? Pues Dios tiene una casa para ti, pero si no se la has pedido. Dios tiene un auto para ti, un trabajo, pero si no se lo hemos pedido, pues entonces también Dios no nos va a escuchar, ¿no? Él es nuestro Padre y sabe de qué tenemos necesidad, pero si no se lo pido, pues entonces no lo podremos recibir. Dice que debemos de orar. Orar sin cesar se refiere a orar con persistencia, estar constantes en esa oración. Y vamos a leer en Lucas 1, del 1 al 13, a partir del 5, por favor. Lucas 1:5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que Zacarías
que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Qué pasó ahí? Que Zacarías era un sacerdote y se le presentó la oportunidad de poder participar para llevar el incienso. Entonces él dijo: pues aquí en el incienso, ¿qué es el incienso? Es la oración de todos los santos, eso nos dice en Apocalipsis. Entonces fue su oportunidad para seguir clamando en ese momento por aquello que él deseaba. Y él deseaba un hijo, porque dice ahí que ya eran de edad avanzada y que eran siervos de Dios, que eran de buena conducta y que no tenían hijo. Entonces dice ahí que se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Y quién fue Juan? Juan el Bautista, el que le preparó el camino a Jesús para iniciar su ministerio. Entonces ahí vemos que Zacarías oró y oró. Entonces nosotros debemos de orar. Si Dios ya nos ha dado una promesa y no la hemos visto aún, no dejemos de orar, no dejemos de creer, porque Él nos lo dará al tiempo correcto. Debemos de orar con regularidad, y en Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Vamos a ver finalmente la oración modelo que Dios nos dejó a través de Jesús. ¿Y cuál es la oración modelo? El Padre Nuestro. Lo vemos en Mateo 6:9-13 y en Lucas 2-4. En ambas citas se encuentra el Padre Nuestro. Y nos dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de iniciar nuestra oración? Reconociendo que Dios es nuestro Padre, adorándole, alabándole. Alabar es declarar lo que Él ha hecho por nosotros, y adorarle es reconocer sus atributos, alabar lo que Él es. Entonces también debemos de pedirle que se haga su voluntad. Ya lo aprendimos anteriormente, pedir todo conforme a su voluntad. También debemos de solicitar su provisión física y espiritual cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Debemos de pedir que perdone nuestros pecados y nuestros pecados y las ofensas, tanto como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En Mateo 6 nos dice: y perdónanos nuestras deudas. Pero en Lucas dice: y perdona nuestros pecados. No se refiere a una deuda monetaria, sino a una deuda espiritual, así de: perdono a quien me ha ofendido, perdono a quien me ha hecho daño. También más adelante nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no tienta a nadie. Nos dice ahí en Santiago 1:13:
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más bien se refiere a decirle que Él nos libre del mal, que Él nos guarde y que nos ayude a salir victoriosos de las pruebas que estemos viviendo. Y también finalmente debemos de reconocer que Él es el Rey de todo. Cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de iniciar nuestra oración? Primero, exaltándolo a Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Después pedirle las peticiones que tengamos que sean hechas conforme a su voluntad. Solicitar su provisión física y espiritual. Pedir que perdone nuestros pecados para que también nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y pedirle que Él nos guarde, que Él nos dé la victoria y reconocerle como Rey de nuestra vida. Vamos a ver que cuando oramos hay poder. Esta es la última cita que vamos a ver. En Santiago 5, del 13 al 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, no solo física, sino también espiritualmente. La oración eficaz del justo puede mucho. El siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Siguiente. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta fue parte de la enseñanza que tuvimos la semana pasada. Pero si vemos como Moisés, como Josué y como Elías, fueron hombres intercesores. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Que la oración es una ordenanza, que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, que Él nos escucha y nos responde si pedimos conforme a su voluntad. Y también que tenemos un poderoso nombre en el cual pedir, que es el nombre de Jesús, que tenemos una oración modelo, que podemos seguirla para que Dios escuche nuestras oraciones, que debemos pedir perdón por nuestros pecados y que nuestra oración tiene poder. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y les voy a pedir que pues puedan acercarse con alguien con quien tengan confianza y puedan orar juntos. Si tiene alguna petición, pues hacerla. Hemos aprendido que nuestra oración tiene poder y fue el versículo último que vimos. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Una oración de fe ha rescatado a muchos hijos que estaban perdidos. Una oración de fe ha hecho que el rumbo de un pueblo como fue el pueblo de Israel cambiara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que debemos de orar, que debemos de platicar contigo, que debemos de tener comunicación contigo, que debemos de orar sin cesar, que debemos de orar de manera persistente, así como lo hizo Zacarías, así como lo hizo Ana, que fueron personas que oraron persistentemente, fervientemente, hasta que recibieron su promesa. Te damos gracias por mis hermanos aquí en esta tarde, Señor.
Tu palabra dice que si estamos juntos, que si nos ponemos de acuerdo, Señor, tú harás cosas grandes. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que si tienen alguna petición, alguna necesidad, Señor, ellos puedan recibir un milagro, puedan recibir su sanidad, puedan recibir respuestas, Señor, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre, un nombre poderoso. No es un nombre cualquiera, es el nombre de Jesús, el nombre de tu Hijo Jesús, el que murió por nosotros, el que llevó nuestros pecados, el que llevó nuestros fracasos, nuestras enfermedades y quedaron clavadas en la cruz, y su sangre nos ha purificado. Señor, en esta noche nos ponemos de acuerdo y declaramos, Señor, que en tu unidad, así como tú y el Padre son uno, así nosotros somos uno, y nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que si hay alguien en este lugar que tiene tristeza, que tu Espíritu Santo lo torne en alegría. Que si hay enfermedad se torne en sanidad. Que si hay escasez se torne en abundancia, Señor, porque tú eres el dador de todo. Y tú has dicho que te pidamos conforme a tu voluntad, y que lo pidamos, que no nos quedemos callados, Señor, porque cuando tú respondes una oración, nuestro gozo es cumplido. Porque cuando tú respondes una oración, tu gloria, Señor, es mostrada a través de tus hijos. Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por su vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú respondes sus oraciones conforme a tu voluntad y conforme a tu tiempo, porque todo lo que está debajo de la tierra tiene su tiempo, debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Señor, tu mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor, y yo sé que tú vas a bendecirnos. Gracias, Señor, por la obediencia de mis hermanos. Gracias por tu bendición en sus vidas. Gracias porque han dispuesto su corazón, Señor. Te damos gracias, te exaltamos, Señor, y ahora también nos despedimos de este lugar, Señor, pero tú siempre vas con nosotros. Yo te pido que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares, Señor, de manera tranquila, en paz. Que cualquier percance, que cualquier plan que el enemigo haya hecho en su contra, Señor, es cancelado y es hecho triza, Señor, porque nosotros somos tus hijos. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos para anunciar tu gloria, para anunciar tu verdad. Señor, llévalos con bien a sus hogares. Y permite que el próximo domingo podamos venir a reunirnos, a gozarnos y a declarar y a confesar tu victoria en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.